Muy buenas tardes, el Señor les continúe bendiciendo. Damos gracias a nuestro Dios porque nos permite una vez más estar en este programa Cielos Abiertos por el canal TV Estudio Cantaura, canal digital. En esta tarde saludo a todos los amigos y hermanos que están siempre, como dice, apoyándonos, viendo los enlaces a través de estos medios. Bueno, en esta tarde quiero compartir también la palabra de ustedes, de Dios, con ustedes, y porque ese es el mandato de Dios, cumplir, como dice, con la palabra, predicar el evangelio, llevar un mensaje de esperanza, un mensaje de salvación, un mensaje hasta de corrección a nuestra vida. ¿Por qué? Porque a veces como seres humanos cometemos ciertas fallas, erramos en cualquier momento, pero como dice un proverbio por allí que dice, bueno, no un proverbio que no tiene fundamentos bíblicos, pero a mí me ha ayudado bastante y espero que a muchos también pueda servirle, que dice, errar es de humano, corregir es de sabio. ¿Por qué? Porque como humanos siempre estamos errando, cometemos falta, pero cuando nos damos cuenta de la falta que hemos cometido o cualquier cosa y corregimos, estamos actuando de una forma sabia. Bueno, en esta tarde yo quiero compartir una palabra con ustedes. Vamos a hablar un poco acerca de los desviamientos que a veces se han cometido en la palabra o hombres de Dios, pero han reconocido que lo han hecho mal y se han vuelto a hacerlo para hacerlo mejor y para hacerlo en una forma de que le agrade a Dios. Como todo lo que nosotros hacemos tiene que ser algo que le agrade a Dios, porque nosotros no estamos para agradarnos a nosotros mismos, sino para servirle y agradar a Dios en todo lo que Él nos exige a través de su palabra. Bueno, en esta tarde quiero darle lectura a la palabra en el libro de Proverbios, capítulo 16, versos 6. Y leemos palabra de Dios con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Señor de la gloria, en el nombre de Jesús, Padre eterno, te alabo, te bendigo, te glorifico, te doy gloria, honra y alabanza, Padre, porque tuya es mi Dios. Mira ahora, Padre, cuando me toca, Dios, exponer tu palabra, pido, Padre bendito, Señor, tu bendición, tu dirección, Padre, y tu respaldo, Dios bendito. En el nombre de Jesús, reprendo toda fuerza contraria a tu palabra que quiera perturbar, impedir que se predique tu palabra. En el nombre de Jesús, la declaro inoperante, Dios, en el nombre de Jesucristo, nombre sobre todo nombre. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, como dice la palabra, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová el hombre se aparta del mal. Podemos ver que hay muchas personas que han cometido infracciones o falta delante de Dios, pero a veces el orgullo no deja que esa persona corrija su pecado por el temor a que dirán, cómo yo, una persona tan importante, me vaya a equivocar, porque muchas veces piensa uno de que uno no se puede equivocar. El hombre se equivoca a cada momento, el único que no se equivoca es Dios, porque es el que lo sabe todo, es el todopoderoso, es el único que no tiene falla. Pero nosotros como seres humanos, usted puede ver en las historias, en la palabra de Dios, como hombres de Dios han caído, han cometido errores, pero muchos de ellos han tratado de enmendarlos, de corregirlos. ¿Por qué? Porque eso lo hace un hombre prudente, un hombre sabio, un hombre que no le importa lo que van a decir los demás, sino lo que le importa es lo que diga Dios de él, lo que piense Dios de él, y trata de corregir. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en su palabra que
el que confiesa sus pecados y se aparta alcanza misericordia, mas el que los encubre no prosperará. Entonces podemos ver en la palabra de Dios, vamos a hablar un tema hoy relacionado con el arca del pacto, el arca de Jehová, que era aquel arca que Dios le dio órdenes a Moisés para que construyeran aquel arca. Y construyeron el arca del pacto, el arca de Jehová, la cual estuvo en el campamento del pueblo de Israel por muchísimos años. Era una forma de consultar a Dios a través de esa arca. Pero llega un tiempo cuando llegó a gobernar como rey, el rey Saúl, y en una batalla que tuvieron con los filisteos, en esa guerra que tenían los filisteos contra el pueblo de Israel, ellos fueron derrotados y entonces pensaron que llevando el arca tenían, como dice, el respaldo de Dios, pero a veces Dios no lo respaldó porque había también ciertos pecados en el pueblo y Dios no tiene esa relación ni comunión con el pecado. Y bueno, salieron a la batalla y llevaron el arca. Entonces, cuando llevan el arca al campo de batalla, ellos fueron derrotados y el arca fue tomada por los filisteos. Vean ustedes que sí había pecado en el pueblo de Israel en ese entonces, que quien tenía el arca eran los hijos de Elí, dos jóvenes, los cuales estaban llenos de pecado. ¿Por qué? Porque ellos no respetaban las ordenanzas ni las leyes de Dios. Cuando venían las mujeres a ofrecer los sacrificios al templo, ellos se aprovechaban y a muchas de ellas las violaban. Entonces eso estaba, como dice, estaban contaminados por el pecado. Y fue llevado el arca cautiva por los filisteos, y esa arca fue llevada, y cuando Dios empezó a castigar a los filisteos con aquellas pestes de tumores y de ratones, ellos devuelven el arca, y el arca la traen, la montan en un carro, dos vacas recién paridas, le toman los becerros y los amarran y las montan las vacas, el arca en un carruaje que preparado, y ellos piensan, si las vacas no se van porque los becerros están amarrados, esto no es de Dios. Pero si las vacas toman el camino y se van sin mirar hacia atrás, entonces esto está siendo dirigido por Dios. Y cuando hicieron esto, las vacas salieron bramando por un camino y llegaron hasta un lugar llamado Sem. Allí estaba un pueblo de Israel y ellos reciben el arca y agarraron la vaca y la sacrifican al Señor. Y esa arca estuvo allí en casa de Abimelech, Abinadab. Estuvo un lapso de tiempo de 20 años aproximadamente, estuvo esa arca en ese lugar. Y cuando empezó el gobierno del rey David, un hombre temeroso de Dios y quiso hacer las cosas tal como Dios se las exigía a través de su palabra, él trató de traer el arca, pero lo quiso hacer en una forma, en un momento que estaba emocionado por causa de una derrota que le había dado a su enemigo, y consultó con el pueblo y dijo, bueno, vamos a traer el arca. Y fueron a traer el arca en medio de la alegría por la victoria, pero no lo hicieron como debían de hacerlo. ¿Por qué? Porque cuando Dios ordenó hacer esta arca, Él le mandó a hacer en los costados dos aros o dos argollas de oro, y para meter las varas, y esa arca tenía que ser cargada por los levitas, por los sacerdotes que estuvieran, como dice, consagrados para eso. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden. Dios no hace las cosas así, que todo el mundo va a hacer las cosas como mejor le parece. No, hay un orden en la palabra. Y bueno, David se emocionó y fue a buscar el arca con el pueblo. Y cuando van a buscar el arca, agarran y preparan un carruaje y la montan sobre unos bueyes, y los bueyes vienen con el arca. Y venían alegres, vean ustedes que venían tan alegres, que venían danzando, cantando y todas esas cosas. Y todo el mundo aparentemente pensaba de que las cosas se estaban haciendo correctamente.
Pero no era así, porque el arca no estaba diseñada para andar en un carruaje. El arca estaba diseñada para ser transportada a través de los sacerdotes en hombros y en una forma hombres que estuvieran santificados, que fueran aptos para acercarse al arca del pacto, que era, como dice, un símbolo de santidad. Y bueno, dice la palabra que venían y llegan los bueyes y tropiezan, y Usa trató, que era el que venía pendiente de esa arca, trató de agarrarla porque pensó de que el arca se iba a caer. Y en eso Dios lo hirió y lo mató. ¿Por qué? Porque no era la forma, no era, como dice, la forma correcta para cargar el arca. Aunque todo el mundo venía alegre, aunque se veía aparentemente que era algo correcto lo que estaban haciendo, Dios estaba airado porque Dios no le estaba agradando la forma como lo estaban haciendo. Por eso en esta tarde yo quiero tomar como reflexión esto. ¿Para qué? Para que usted también reflexione que muchas veces nosotros estamos prestándole un servicio a Dios y estamos haciendo las cosas aparentemente delante de nosotros, está todo bien, pero se estará agradando Dios de lo que estamos haciendo. Lo estamos haciendo en la forma como Dios lo tiene establecido. ¿Por qué? Porque aquí tenemos la palabra de Dios, que es el manual de nosotros los cristianos, de las personas que predicamos, el manual de los pastores, el manual de los creyentes, el manual del pueblo de Dios. Y lo que nosotros vamos a hacer, tenemos que fundamentarlo, tenemos primeramente que ver si lo estamos haciendo de acuerdo a la palabra, si lo estamos haciendo en una forma que a Dios le agrade. Y vemos que cuando el arca tropieza, Usa quiso aguantarla y allí lo hiere el Señor y lo mata. Y allí David siente tristeza, siente dolor por lo que pasó. Y entonces él dice, bueno, ¿cómo yo voy a llevar esta arca a mi casa? Entonces el arca la dejan a que Obed-Edom, un hombre que también pertenecía a la tribu de los levitas, es un hombre que aparentemente estaba alineado con lo que Dios demandaba. Y la dejan allí. Y dice que duró 3 meses. 3 meses el arca duró allí donde Obed-Edom. Y cuando el arca llega, allí dice que Dios empezó a prosperar a este hombre. Dios lo empezó a prosperar, y como Dios lo empezó a prosperar, y entonces el rey David preparó un lugar especial para llevar el arca. Para llevar el arca donde estaba ese lugar que él había preparado. Y dice que después David dijo, bueno, la primera vez que lo hicimos, no lo hicimos correctamente. No lo hicimos, vean ustedes como dice en Primera de Crónicas 15:13, dice, pues por no haber hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no lo buscamos según su ordenanza. Vean, por no haber hecho las cosas según la ordenanza, lo que estaba establecido, por eso muere este hombre llamado Usa. ¿Por qué? Porque lo estaban haciendo en una forma errada, en una forma equivocada, porque el arca no era diseñada para cargarla en un carruaje con unos bueyes. No, el arca estaba diseñada para que la cargaran los sacerdotes en vara, 4 hombres santificados, 4 hombres que se habían, como dice, preparado para eso. No es como uno piensa hacer las cosas. Primeramente, nosotros como cristianos debemos de hacer las cosas, de apegarnos lo más que podamos a la palabra. ¿Por qué? Porque mira, nosotros estamos esperando 2 eventos, los cuales Dios requiere de que nosotros nos santifiquemos, de que nosotros caminemos conforme a la voluntad de Dios. Por eso dice el Señor en su palabra, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? Dios tiene establecido en la palabra la forma como Él quiere que nosotros andemos y la forma como Él quiere que nosotros hagamos. Y vemos que cuando David
entonces reconoce de que no lo había hecho bien, allí él empieza a ordenar, empieza a llamar a los levitas, cada uno en su lugar que le correspondía. Los sacerdotes, los sumos sacerdotes, los que iban a cargar el arca, se santificaron para cargar el arca. Los que iban a tocar las trompetas, que eran los sumos sacerdotes, iban delante con sus trompetas tocándolo. Y así cada uno, los porteros, mira, todo el pueblo de Israel se reunió para ese momento tan especial, para ese momento tan maravilloso, pero en el orden de Dios. Los levitas, todos los levitas fueron llamados para que cumplieran su rol en el ministerio que tenían, y cada uno tenía que cumplir con lo que tenía establecido. Y allí pudieron, como dice, traer el arca. Fueron allá a casa de Obed-Edom y prepararon el arca con las varas, y los sacerdotes la venían cargando. Dese cuenta que entonces venían tan contentos, alegres, que cuando venían entrando a la ciudad de Jerusalén, David venía danzando, venía vestido de lino fino, y venía, bueno, emocionado, contento, y venía danzando, que la esposa de David, Mical, se asomó por una ventana y lo vio, y cuando lo vio lo menospreció. No importa que la gente nos menosprecie cuando nosotros hacemos algo que sabemos que le está agradando a Dios. Hay muchos que no les va a gustar, el diablo no le gusta nada de eso, de que usted haga las cosas correctamente, le va a desagradar a muchos, y van a tratar de que usted desista de hacer las cosas bien o correctamente. ¿Por qué? Porque lo que quiere es que uno se desvíe. ¿Para qué? Para que pierda la bendición. Y allí podemos ver que este hombre, después que preparó el pueblo, los sacerdotes, la tribu de Leví, que era la que le correspondía este ministerio, entonces lo preparó, trajo el arca en medio de aquella gran fiesta, en medio de aquel, como dice, aquel momento de alegría, de gozo. ¿Por qué? Porque vean ustedes, a veces, como dice, eso es lo que acabé de denunciar, errar es de humano, corregirle de sabio. Cualquiera de nosotros nos podemos equivocar, pero lo importante es que reconozcamos que nos equivocamos y tratemos de corregir lo que en la falta que hemos, como dice, cometido. Vemos en la palabra de Dios también un rey, que este rey cometió faltas delante de Dios, vivió una vida en pecado, una vida mal delante de Dios, pero este hombre reconoció que había pecado delante de Dios y se humilló delante de Dios, y Dios lo restauró. ¿Por qué? Porque Dios, vean como dice aquí en el libro Segunda de Reyes, capítulo 13, verso 4. Mas Joacán oró en presencia de Jehová, y Jehová lo oyó, porque miró la aflicción de Israel, pues el rey de Siria los afligía. Y dijo Jehová, salvadora hay, y dio Jehová salvación a Israel, y salieron del poder de los sirios, y habitaron los hijos de Israel en sus tiendas como antes. Vean que este rey había cometido falta delante de Dios, se había desviado delante de los mandamientos que Dios le había establecido, y este hombre, a causa de eso, vinieron los sirios y los pusieron, como dice, a pagar tributo, a pagar, como dice, impuestos, los sometieron. Pero este hombre, aunque estaba mal delante de Dios, como dice la palabra, un corazón contrito y humillado no lo desprecia el Señor. Dios se acordó de él en el momento que él hizo esa oración, y lo respaldó y lo liberó del poder de los sirios. Podemos ver en el Nuevo Testamento un muchacho, un joven, que este joven, como hay muchos jóvenes ahorita desorientados, que la rebeldía se ha apoderado de ellos,
Y no es uno, son muchísimos en este tiempo que a veces les molesta hasta la forma como los padres le echan la bendición, les molesta la forma como los padres los tratan y están deseando salir de ese yugo de los padres, no sabiendo que es un error, porque ningún padre quiere mal para su hijo. Siempre nosotros los padres tratamos de corregir y de enseñar a nuestros hijos para que en el futuro sean mejores personas. Pero este joven, la Biblia habla del hijo pródigo. Dice la Biblia que había un hombre que tenía 2 hijos y el menor de ellos le dijo: Padre, dame los bienes que me corresponden. Dame los bienes que me corresponden. Y el padre no quiso tenerlo, como dice, a la fuerza en su casa. A lo mejor ya este joven era mayor de edad, tenía mayoría de edad, ya el padre no lo podía, como dice, retener. Está bien que cuando el muchacho es menor de edad, bueno, el padre tiene, como dice, esa autoridad sobre su hijo. Aunque te digo una cosa, yo soy padre de unos cuantos muchachos y ya son unos hombres adultos, y mientras, como dice, estén bajo mi techo, ahí tienen que sujetarse a las normas que yo tengo establecidas. Y así también este joven vea que no, a los pocos días de pedirle sus bienes al papá, reunió todo lo que tenía y se fue. Dice la Biblia que se fue a una provincia lejana, a una provincia lejos de la familia, lejos como dice, del papá. Y dice que se llevó todo, pero por allá lo malgastó todo, en prostitutas, en licor, en placeres, y quedó sin nada. Dice que llegó en aquella región, llegó una gran hambre. Este hombre deseaba entonces, quizás en ese momento deseaba estar en su casa. ¿Por qué? Porque en la casa lo tenía todo. Y así pasa en la vida de muchas personas que nunca han tenido necesidad y a veces deciden abandonar a los padres, abandonar el hogar para irse porque quizás un amigo le ofreció algo mejor por allá aparentemente. Y después que está por allá, entonces vienen las aflicciones y allí están deseando volver a la casa. Dice que se acercó a un hombre de aquella ciudad y le pidió empleo. Dice la palabra que aquel hombre le dijo, bueno, le dio trabajo, pero apacentando cerdos. Este hombre aparentemente era un judío, este joven, que para un judío apacentar cerdos, eso era una abominación, pero no le quedaba de otra, tuvo que hacerlo. Pero allí estando metido allá apacentando los cerdos, recordó su casa, recordó su hogar. Y eso es lo que deben hacer todas aquellas personas, aquellos jóvenes que han dejado a los padres, han dejado su casa por rebeldía, porque no han querido someterse al, como dice, el gobierno de la casa, al como dice lo que tiene el papá, las ordenanzas en su casa, todas estas cosas. Y dice que estando allí, levantando la cabeza, dice la palabra que volvió en sí. Volver en sí es como que si estuviera, como dice, desmayado, o quizás la mente se le había ido, no pensaba bien, no coordinaba los pensamientos. Y dice que volviendo en sí, dijo, tantos jornaleros en la casa de mi padre que tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre. Dijo, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y esto no fue que lo pensó nada más, sino también lo puso por obra. Y eso es lo que deben hacer todas aquellas personas que saben que han cometido una infracción, que se han salido del parámetro de su hogar, se han salido del parámetro de la palabra de Dios, se han salido, como dice, de la cobertura de Dios. Y reflexionar. Y dice que este joven lo dijo, pero también lo puso por obra. Salió de aquel lugar.
porque en aquel lugar estaba pasando necesidad. Dice que deseaba saciar su hambre con las algarrobas que comían los cerdos, pero él solamente los pastoreaba. Él no tenía opción a darle el alimento a los cerdos, porque si tiene opción a darle el alimento a los cerdos, él hubiera saciado su hambre con la comida de los cerdos. Y dice, tantos jornaleros en la casa de mi padre que tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y eso lo puso por obra, salió de allí. Y a lo mejor el papá todos los días estaba, como dice, pendiente de él, hasta que un día vio a alguien que venía e iba llegando a su casa. Quizás no lo reconoció. ¿Por qué? Porque cuando este joven se fue a lo mejor bien vestido, quizás con un buen traje, y cuando lo ve, dígame usted, una persona que está saliendo de un lugar que lo que hay es cerdo. El cerdo es hediondo, eso es, como dice, algo inmundo. Y dice que el padre, cuando lo vio, que llegó a una distancia que lo pudo reconocer, corrió, es mi hijo, corrió, lo abrazó, lo besó y le dijo, busquen un vestido nuevo, pongan un anillo en su dedo y pongan calzado en sus pies. Vean que el padre no lo menospreció porque lo había abandonado, no, ¿por qué? Porque Dios también, a veces el amor de Dios es más grande que el amor de un padre. Si un padre hizo esto, ¿cuánto más Dios no puede hacer por nosotros cuando nos desviamos, cuando cometemos falta, cuando nos apartamos? Pero debemos de reconocer que hemos faltado delante de Dios y debemos volver a Él, porque los brazos del Señor están allí esperando que nosotros reconozcamos nuestra falta, reconozcamos nuestros pecados, reconozcamos nuestros errores, que nos equivocamos, sí nos equivocamos, no somos perfectos. Pero como dije, errar es de humano, corregir es de sabio. Vamos a corregir nuestra vida delante de Dios. Estamos corriendo una carrera la cual estamos llegando al final. Ya Jesucristo está a punto de venir por su pueblo, por su iglesia. Nosotros vamos a tratar de enmendar nuestra falta, nuestros errores delante de Dios, y vamos a prepararnos para ese momento tan maravilloso que está a punto de acontecer, que es el rapto de la iglesia, es el rapto, la venida de Jesucristo por su pueblo, para irlos allá a las bodas del Cordero por 7 años a disfrutar, y después de esos 7 años vamos a venir aquí a la tierra a reinar por 1000 años con Jesucristo. Pero eso sí, amado hermano, amado amigo, si corregimos nuestros pecados, si corregimos nuestra falta, si reconocemos que hemos fallado, vamos a enmendar ese error y vamos a ponernos a la brecha con el Señor. Así, hermano, que Dios me les bendiga, Dios me les guarde.